pueblo de Guinea. Hoy va a ser ese mensaje que voy a dar, va a ser uno de los últimos mensajes que vais a escuchar de un guineano. De un último mensaje que vais a escuchar de un guineano. Yo voy a dirigirme hoy al pueblo de Guinea y al presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Señor presidente, señor presidente, señor presidente. Nosotros los jóvenes estamos hartos. Ya hemos hablado de todas las maneras, estamos muy hartos. Los militares, tus militares nos están maltratando todos los días. Señor presidente, yo quiero que tú veas este video, porque no me importa, yo he tomado la decisión, si quieren que me maten. Pero hoy la gente me va a escuchar. Yo hoy ese mensaje, pero no me importa. Señor presidente, los militares nos están maltratando aquí en esas calles. Así que no llores, no llores. Los militares nos están maltratando todos los días. Nos están violando todos los días. Nos están drogando todos los días. Están abusando con nosotros todos los días, señor presidente. Pero cuando llegaron las elecciones, nosotros los jóvenes fuimos los que votamos. Nosotros los jóvenes fuimos los que siempre votamos. Señor presidente, toda mi generación ya tendrá de morir. Yo no sé qué es lo que está pasando con nosotros. No tenemos futuro, señor presidente. Ya no tenemos nada. ¿Qué está pasando, señor presidente? Ya no podemos más aguantar. Mírame, mírame, señor presidente, mírame, mira mi cuerpo. Esa es la vida que realmente nosotros los guineanos nos merecemos. Esta es la vida. Yo estoy sufriendo como un loco, no tengo nada. ¿Qué pasa? A mis amigos les están amenazando, les cogen, les llevan a la policía, les amenazan, les hacen de todo. No es normal, ya no estamos hartos. Ya no nos importa si nos van a venir a matar. Ya no nos importa. Ya no nos importa. A mí ya no me importa. No me importa, no tengo nada que perder, no tengo nada, no me importa. Por eso ya no puede seguir más así. No tenemos nada, no tenemos trabajos, no tenemos nada, absolutamente nada, señor presidente. Tu gente nos está maltratando, nos está abusando, están abusando de nuestras hermanas, están haciendo de todo con nosotros. Señor presidente, ya no puedo más. Un día de eso van a escuchar que yo ya me he suicidado. Ya no puedo más. Ya no puedo más con esa situación. Ya no puedo más. No puede ser. Cualquier lugar que yo quiero ir, la gente me molesta. La gente hace de todo. Cualquier joven, a nosotros nos están maltratando todos los días, torturando a las policías. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente, por favor, arregla esa situación. Arregla esa situación, ya no podemos más. Hay demasiado desorden, nos están maltratando, nos están pisoteando. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo aguantar eso. Yo no sé si vosotros lo aguantáis. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo prefiero morir. Yo prefiero morir. Yo no puedo seguir viendo eso. Yo no puedo seguir viviendo de esa manera. Yo despierto, yo no sé qué puedo hacer. Ya no tengo sueños, yo no tengo futuro, no tengo nada. Todo lo que siento que quiero hacer no lo puedo hacer. Yo no voy a salir de Guinea. Yo no voy a escapar. Yo no voy a escapar de ese país. Ese es mi país. Este es mi país. Ese Guinea es mi país. Yo voy a morir. No me importa si tus militares van a venir o quien sea. Ya no me importa. Ya no me importa. Ya no me importa, pero me tenés que escuchar. Dices que soy loco. La gente dice que soy loco. La gente no se pregunta por qué los jóvenes están enloqueciendo. Demasiadas drogas en el país. ¿Quiénes los traen? Cocaína en el país. ¿Quién lo trae? Los jóvenes estamos mal. No tenemos nada. Estamos mal. Ya no podemos. Ya no puedo. Ya no puedo. Pueblo de Guinea. Hermanos. Hermanos, hermanos, por favor. Por favor. Ya no puedo. Ya no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Así no podemos vivir. No podemos vivir así. No podemos vivir así. Si quieren que alguien que me maten, si quieren la gente que me maten. Señor presidente, nosotros los jóvenes estamos acabados, nos están acabando, señor presidente. Dijeron que nosotros somos la generación que vendrá a hacer el cambio en este país. ¿Qué cambio si nosotros no tenemos nada? Nuestras cabezas están mal. Nuestras cabezas están mal. Están muy mal, están muy mal. No tenemos, estamos enfermos todos.
Todos nos hemos convertido en borrachos. No pues se preguntan, ¿qué está pasando? Señor presidente, mira, pasamos hambre, hambre. Los jóvenes pasamos hambre. Pasamos mucha hambre. Hay hambre, hay hambre. Si vosotros veis que tenéis dinero, todo por nosotros pasamos hambre. ¿Qué pasa? ¿No tenéis pena? La gente no tiene pena. ¿No tenéis pena? Pueblo de Guinea. Jóvenes, nosotros somos jóvenes de este país. No tenemos otro país. No tenemos otro país. No podemos vivir de esta manera. Ya no podemos vivir de esa manera. Tenemos que hablar para que se nos escuche. No debemos estar más callados. Pueblo de Guinea. Todos nosotros sufrimos. Dejar de mentir. Dejar de ir a hablar en las esquinas del señor. El presidente tiene que escucharnos. Tiene que escucharnos. Señor presidente, tus militares todos los días maltratan a los jóvenes, torturan a los jóvenes, les meten cables en el cuerpo, les atan como antílopes, señor presidente. Somos humanos, somos personas, señor presidente. No se puede torturar a la gente de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo? No somos animales. No comemos. No tenemos fuerza, no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué país vamos a quedar? Si no tenemos nada, no estamos nada. Todos los estudios que hemos ido a hacer, que hemos estudiado, no lo podemos practicar. No podemos practicar nada. La gente, no sé, tu gente, no dice la verdad al señor presidente. Yo se lo voy a decir, señor presidente, no hay comida. Los jóvenes de aquí, la población sufre, la población pasa hambre, la población pobre no tiene nada. No tenemos futuro. No tenemos futuro, no podemos caminar en la calle libremente. Cualquier persona viene, militares nos intimidan, nos encuentran, nos quitan los dineros en el bolsillo, nos quitan los teléfonos, nos quitan de todo. No podemos ir a quejar donde nadie. Por este país nos pertenece, ese país es nuestro. No vamos a ir a otra parte, este es nuestro país. Ese es el país de todos los guineanos. Ese país es de todos, es de todos. Es de todos. No es de alguna gente. Ese país no es de alguna gente. Nadie tiene que estar encima del otro. Nadie está encima de la Constitución. Se tiene que hacer respetar esta Constitución. Porque gente murió por esta Constitución, por esta liberación de este país. No lo vamos a permitir. No nos importa si nos van a matar. No nos importa. Pero nosotros no nos vamos a callar. No nos vamos a callar más. Estamos hartos, señor presidente. Tu gente nos está pisoteando. Tu familia, la gente de tu familia nos está matando. Estamos hartos. La gente de tu familia nos abusa, nos está violando. Violan a nuestras hermanas en las calles, en sus cosas, señor presidente. Nos quitan de todo, nos intimidan con armas. Cualquier lugar que una persona quiera hablar, lo primero que nos escuchamos, ¿sabes quién soy? ¿Acaso ese país le pertenece a alguna persona? Cuando los de Enrique Ambor murieron, ¿acaso murieron por alguna gente? ¿No? Todo el mundo se queja en silencio, por todos nosotros estamos pasando hambre. Todos nosotros sufrimos. No tenemos dinero, no
Nos han quitado los puestos, nos han quitado los trabajos, nos han barrido, nos han hecho de todo y no podemos hablar, no podemos quejar porque si intentamos hablar nos cogen y nos meten en la policía y nos torturan ahí. Señor presidente, esta gente nos está matando. Poco a poco nos está matando lentamente. Mi generación con los que iban al instituto, la mayor parte están muertos. La mayor parte está muerta. Nuestras calles están vacías. Están vacías. Las cárceles están llenas de jóvenes. Los jóvenes están así, así, así. Si no es ahí, en el centro psiquiátrico. Un montón de gente están en el centro psiquiátrico. Otros están muertos. Este es nuestro país. Señor presidente, haz algo. Señor presidente, haz algo. Haz algo. Hacer algo. Padres de la nación. Hacer algo. Hacer algo por ese pueblo. Hacer algo por esta población. Hacer algo por los jóvenes. Estamos siendo acabados. Estamos siendo muy acabados. Nos controlan, nos hacen de todo. Todo joven sufre del mismo problema. En las noches los jóvenes no podemos ni siquiera dormir. Uno quiere ir a la calle, no puede. Esas son nuestras calles. Estas son nuestras calles. No se puede permitir prohibir a un guineano salir a la calle. Cualquier lugar que una persona va militar, tú quieres caminar, un militar viene y te para, te empieza a molestar. No se puede. No se puede. No se puede. Ese es nuestro país. Es el país de todos. Todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho. Ese es el país de todos. Mis abuelos murieron por este país. Mis abuelos han muerto por ese país. Han muerto para liberar a Guinea Ecuatorial de los blancos. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Necesitamos comer. Necesitamos comer. Necesitamos comer. No queremos alcohol. No queremos drogas. No queremos esas cosas. Señor presidente, cada 2 por 3 hay contenedores de San Miguel alcohol que viene a Guinea Ecuatorial. ¿Para qué? ¿Para qué? Todos los días hay drogas, los nigerianos están repartiendo drogas en todas las calles de Guinea y los militares lo saben porque también forman parte de ello. Mira a nuestras hermanas, son prostitutas, las van abusando, siendo que somos pequeños y tenemos mucho dinero y muchos recursos. Que se repartan bien las cosas, que se hagan bien las cosas, que se hagan bien. Todo joven de Guinea debe ser respetado por su hermano. El militar no es sinónimo de asesino. El militar es sinónimo de protección. No puede ser que cuando yo veo a un militar yo voy escapando. Si yo me escapo de un militar, entonces ¿de quién más voy a estar seguro? Señor presidente, todos los guineanos tienen derecho. Todo guineano tiene derecho a estar en su país. Todo guineano tiene que estar en Guinea. Es momento de arreglar ese país. Es momento de arreglar ese país. No se debe volver a prohibirme a nadie entrar en su casa.
Yo no voy a salir. Ni que vengan a matarme, yo no voy a salir. Yo voy a estar aquí. Voy a estar aquí. Yo voy a estar aquí. Señor presidente, estamos hartos los jóvenes. Estamos muy hartos. Estamos, mira, en las cárceles